¿Por qué los castigos no funcionan? Muchas veces la mentalidad tradicional suele decir algo así: si yo no lo castigo, ¿cómo entonces va a aprender que eso que hizo no se hace? O sea, si no lo castigo, va a seguir haciendo lo mismo o va a pensar que las acciones que haga no tienen consecuencias. Entonces lo tengo que castigar. Soy Andrea y ayudo a madres y padres a salir del ciclo de los gritos para crear un hogar en armonía donde también se cumplen las normas. Y hoy, en esta sección de mentalidad para padres, vamos a hablar específicamente de este tema del castigo. ¿Cuál es la cosa con el castigo? ¿Por qué no nos gusta? ¿Y por qué queremos buscar alternativas? Quédate hasta el final que te voy a dejar unos consejos prácticos para que empieces a implementar desde hoy. ¿Qué es el castigo? Según la RAE, el castigo es, y lo leo, es la pena que se impone a quien ha cometido una falta. Si vemos en nuestra sociedad, cuando a una persona comete una falta, se lleva ante un juez que determina esto que hizo está mal, usted es culpable y entonces se le ejecuta una sentencia. Esa sentencia es una pena. ¿Qué pasa? Que ese castigo está hecho para que la persona en cuestión que hizo la falta sufra, o sea, que tenga un mal parecido al mal que causó. Muchas veces es debatible si ese mal que sufre la persona es equiparable al mal que causó. Por ejemplo, una persona mata a alguien, genera un sufrimiento en una familia y luego lo meten preso durante años. Entonces, ¿será que esa pena de meterlo preso durante años y que sufra durante toda su vida equipara el daño que esa persona le hizo a su familia? Es exactamente lo mismo. Realmente estamos haciéndole un bien a la sociedad cuando castigamos de esa manera. Ahora, por ahí me podrán decir: Andrea, pero esa es una persona que mató a alguien, claro que merece un castigo. Es debatible eso, pero vamos al punto. La idea del castigo es que la persona que cometió la falta sufra. Y vamos a llevar eso a la crianza. Cuando un niño hace algo que no es lo que debía hacer, que le falta el respeto a alguien o que se saltó una norma, que desafió la autoridad, entonces muchas veces creemos que le hace falta un castigo. ¿Por qué? Porque así va a aprender que eso que hizo, no se hace. O sea, que ya no va a volver a hacer lo mismo. El tema con el castigo es que el niño no aprende que eso que hizo no se hace, sino que aprende de que si lo hace, entonces va a tener un castigo. Fijémonos de vuelta en la sociedad actual, que los delincuentes pueden robar sabiendo que existe un castigo, pero entonces evitan que los descubran, ¿no? Empiezan a hacer cualquier cantidad de maromas para que no los descubran. Entonces, si se fijan, el castigo lo que hace es, por un lado, no permitirte hacer ciertas cosas porque la idea es que a ti te dé miedo hacer esas cosas. O sea, que te dé miedo la consecuencia de hacer eso. Entonces, no es que la persona no roba, no porque entiende que cada persona tiene derecho a tener sus pertenencias y que cada quien trabaja duro por lo suyo y que cada quien se merece. No. Una persona en tal caso no roba porque le tiene miedo a ir a la cárcel. Igual con cualquier otro tipo de delito. Cuando nos vamos a la crianza es algo muy parecido. Los niños aprenden a no hacer ciertas cosas por miedo a que venga el castigo, no porque realmente estén aprendiendo qué es lo que tú quieres que aprendan de esa situación. Muchas veces incluso en la historia de la humanidad ese castigo se utilizó como un mecanismo de control, ya que está basado en el miedo, porque si a ti te da miedo que si tú haces esto va a suceder esto otro a lo que le tienes miedo, entonces yo como persona de autoridad o persona que tiene poder puedo imponer un castigo para que tú te comportes como yo quiero que te comportes. La religión, los gobiernos han estado utilizando esto durante muchísimo tiempo, durante años, y de hecho todavía nosotros en nuestra actualidad lo seguimos utilizando en acciones cotidianas. Más allá del caso extremo y explícito que es el sistema penal y la cárcel y todo eso, lo seguimos utilizando. Por ejemplo, un jefe que está en ese estilo de pensamiento puede decirte: no te vas a portar como yo quiero que te portes, entonces si no te portas como yo digo, te voy a despedir. O en las parejas: no hiciste esto que te pedí, bueno, ahora te aplico la ley del hielo para que sufras. Entonces, esas ganas de devolverle el mal que esta persona hizo es de alguna manera hacer un castigo, llevar a cabo un castigo para que la otra persona sufra, para que se lo devuelva o para que, sabiendo que existe ese castigo, se porte como yo quiero. Entonces, al final de todo esto, el castigo está hecho a base de miedo para que la persona le genere temor, esa
posible consecuencia y también para controlar a la persona. Fíjate que ninguna parte de ahí dice enseñar valores y que la persona realmente entienda el porqué y el para qué de ese límite o de esa norma. Entonces, eso significa que no debe haber ninguna consecuencia por nuestros actos, o sea que si un niño viene y le pega a alguien, entonces como no hay que castigarlo, entonces lo dejamos así. No, porque aquí es donde viene la parte de la enseñanza. Todas nuestras acciones tienen consecuencias, por supuesto que sí. Entonces, vamos a enseñarle a los niños qué consecuencias reales suceden cuando te comportas de cierta manera. Si tú, por ejemplo, vas y le robas a una persona, esa persona ya no va a confiar más en ti. Vas a hacerle daño a otra persona. Entonces, ahí ese niño requiere aprender empatía, requiere aprender que él también es capaz de generar sus propias cosas y de tener sus propias cosas y de que nadie tiene derecho a quitarle sus cosas. Es lo que el niño requiere aprender, un niño que por ejemplo quita algo que no es suyo. Eso no lo aprende a través de un castigo, sino que lo aprende con ciertas técnicas y cierta contención emocional que lo lleve a aprender los valores que requiere aprender para poder seguir ese límite. ¿Cuál es la mentalidad que requieres tener para poder establecer consecuencias, para que aprendan las consecuencias de sus actos sin caer en el castigo? Aquí la clave está en entender, internalizar la diferencia entre ser culpable y merecer un castigo y el ser responsable por algo que sucedió. Y el ejemplo más cliché que se me ocurre, que yo creo que es súper gráfico, es una multa de tránsito. Imagínate que cometiste una infracción y vas a pagar una multa. Cuando viene el juez y te dice, mira, sí, tienes que pagar tanto de multa, tú tienes dos opciones para ir pagando esa multa. Tú puedes ir castigándote y diciendo, ay, es que yo, qué estúpido, y cómo es posible que yo hice esto. Todo eso que te estás diciendo es un autocastigo. Tú misma te estás haciendo sentir mal por ese error que cometiste. Esa es una de las consecuencias del castigo. La otra manera en la que tú puedes ir y pagar esa multa es diciendo, ok, yo entiendo que cometí una infracción, me perdono por haber cometido esta infracción, ahora voy a pagar la multa con la cabeza alta y con responsabilidad y con dignidad. Y la pago con gusto porque entiendo que fue la consecuencia de mi acto. En ambos casos me hice responsable de mi error y corregí el desastre, me hice responsable, me hice cargo. La única diferencia es que no me castigué. Damos de vuelta a una escena, pero más chiquitos. El niño viene y derrama un vaso con agua. Un castigo que se suele usar en esos momentos es el castigo verbal. ¿Qué tú? ¿Cómo es posible que hiciste esto? Entonces el niño se siente mal por haberlo hecho, también se castiga por haberlo hecho y al final hay que limpiar todo el desastre. Hacerse responsable es que el niño pueda limpiar el desastre sin la necesidad de que se sienta mal. Entonces, cada vez que vayas a colocar alguna consecuencia de un acto, recuerda que no es necesario el castigo para que pueda aprender la consecuencia. Puede hacerse cargo de lo que hizo sin necesidad de castigarse. Puede aprender lo que sea que requirió aprender sin necesidad de castigarse. Eso también va a hacer que le pierda el miedo a equivocarse, que le pierda el miedo al fracaso, que incluso le pierda el miedo a lo que otras personas pueden decir. Lo importante aquí es que él pueda sentir que, ok, cometí un error y ahora me voy a hacer responsable. Lo mismo va contigo. Fíjate cuántas veces en tu vida tú cometes un error y empiezas a autocastigarte y a decirte cosas y a sentirte mal, incluso a llegar a pensar de que no mereces ser feliz porque le hiciste daño a otra persona, de que tú no mereces estar bien porque le hiciste daño a otra persona. Eso también es un castigo. Entonces tú puedes buscar la manera de hacerte cargo, de pedir perdón, de reconciliarte, de asumir tu error y ir a resolverlo con responsabilidad sin necesidad de castigarte. Entonces, el ejercicio que tengo para ti hoy es que revises, hagas como un recuento en tu vida. ¿Cuántas veces en el día te castigas por errores que cometes? ¿Cómo te tratas cuando te equivocas? ¿Cómo revisas tú cuando alguien de tu círculo cercano comete un error? Si lo criticas, si lo juzgas o si más bien lo ayudas a que resuelva con responsabilidad el error que cometió. Esa misma mentalidad es la que requieres tener para establecer los límites y las consecuencias de los actos de tus peques. Siempre recordando que es importante que ellos entiendan y aprendan a hacerse responsables de sus actos sin necesidad de castigarse.
Recuerda que siempre puedes agendar una llamada conmigo, para eso te dejo el link en la descripción y ahí evaluaremos tu caso para establecer un modelo de crianza que se adapte a tus necesidades y a tu realidad. Muchas gracias por ver hasta acá, dale like, comenta, suscríbete y déjame en uno de los comentarios qué te pareció, si has en algún momento implementado los castigos con tus peques o incluso contigo misma. Nos vemos la próxima y chaito.